Continuando con el repaso de vectores, de operaciones con vectores, nos toca ver la operación producto vectorial. Esa operación no la vamos a usar mucho en la materia, puesto que más usualmente se usa con vectores en R3. Como vamos a manejar vectores en Rn, entonces no la vamos a usar mucho en la materia. Pero les doy como información. Tomaremos dos vectores en R3, A1 en I, A2 en J, A3 en K, y el segundo vector B, B1 en I, B2 en J y B3 en K. El producto vectorial se define de la siguiente manera: AXB representa producto vectorial y no es nada más que la solución de un determinante donde en la primera fila tenemos IJK, los vectores unitarios direccionales, luego las coordenadas del primer vector A1, A2, A3 y luego las del segundo vector B1, B2, B3. La solución de este determinante, todavía no hemos visto determinantes, pero me he de adelantar un poquito. Existen varias técnicas para resolver determinantes. Una es copiar las dos primeras filas a continuación y JK, A1, A2, A3. Luego, el producto de la diagonal que baja con el máximo número de elementos, las diagonales con el máximo número de elementos son positivas. Acá tenemos una diagonal con un elemento, con dos elementos, con tres. Con 3 es el máximo número de elementos, son positivas las diagonales que bajan. Entonces vamos anotando: A2B3 por I, A2B3 por I. La segunda, A1B2 por K, A1B2 por K. Y la tercera, A3B1 por J, A3B1 por J. Menos la misma lógica, pero con las diagonales que suben, con el máximo número de elementos. 1, 2, 3. Diagonal que sube en negativa, diagonal que sube negativa y diagonal que sube negativa. Entonces, menos A2B1 por K, A2B1 por K. La segunda diagonal que sube sería A3B2 por I, A3B2 por I. Y la tercera, A1B3 por J, A1B3 por J. Bien, ese es el resultado del producto vectorial que podemos asociar. En la dirección de I tenemos una positiva, una negativa. A2B3 menos A3B2. Esto en I. En J, A3B1 positivo, A1B3 negativo, más A3B1 menos A1B3. Y en K, las que quedan: A1B2 menos A2B1 en la dirección K. Bien, les reitero, esa operación tiene bastante aplicación, sobre todo para la geometría vectorial en cálculo 2, en el análisis matemático. Nosotros no la vamos a usar mucho porque usualmente se usa con vectores de 3 coordenadas, ¿no? Como en la materia vamos a manejar vectores n dimensionales, entonces la operación no es muy utilizada en álgebra lineal. Bueno, con eso acabamos las operaciones con vectores en el campo de los reales. Recordando, hemos visto sumas extras de vectores, producto de un escalar por un vector, producto escalar de vectores y bueno, producto vectorial con información.
Pasaríamos a los vectores en el campo de los complejos. Eso sí, ya tiene bastante utilidad, sobre todo en los últimos capítulos de la materia. Para ver vectores en el campo de los complejos, vamos a hacer un repaso del manejo de números complejos. Entonces, los números complejos tienen esa representación, sea, llamaremos Z, un número complejo A más imaginario B, donde A y B son números reales y el símbolo I se define como la raíz cuadrada de menos 1. Este número, esta expresión de I tiene una característica. Si volvemos a escribir I acá, raíz de menos 1, y hacemos el producto miembro a miembro, I por I al cuadrado. Raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Eso podemos escribir bajo el mismo símbolo radical, raíz de menos 1 por menos 1. Menos por menos da más y vamos a tener la raíz de 1 igual a 1. O también podemos hacer de la siguiente manera, raíz bajo el mismo símbolo radical, menos 1 por menos 1. Esto es igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. El exponente se va con el radical y nos queda menos 1. Ahora, ¿cuál de estos valores vamos a tomar? Por definición, I al cuadrado es igual a menos 1. Por definición. Bien. Podemos representar el número complejo en el plano complejo. ¿Qué representación tiene este número complejo? En el plano complejo acá tenemos el eje de los reales y el eje de los imaginarios. En el eje de los reales, A se denomina la parte real, y B, parte imaginaria. Entonces, en el eje de los reales ubicamos A, en el eje de los imaginarios ubicamos B. En la intersección vamos a tener un par ordenado, A, B, que localizado al origen nos representa la característica de vector, el número complejo Z. Entonces, un número complejo, básicamente en el plano de los complejos, es un vector. ¿Es cierto? Tiene su parte real, su parte imaginaria, pero tiene las tres características del vector. Tiene tamaño, tiene dirección, tiene sentido. Entonces, básicamente un número complejo es un vector. Ahora, ¿cuáles son las operaciones importantes con los números complejos? La primera que vamos a ver es la suma. Suma, o también podemos aprovechar de explicar la resta. Tomaremos dos números complejos, Z1, A1 más imaginario B1, Z2, A2 más imaginario B2. La suma de los números complejos, Z1 más Z2, no es nada más que sumar las partes reales, A1 más A2, más factorizamos el símbolo I
y sumamos las partes imaginarias, B1 más B2. Como los A's y los B's son números reales, la suma de números reales es otro número real, pero el segundo tiene una característica multiplicada por el factor i. Entonces, este es un número que pertenece también a los complejos. Es un número complejo. Y si queremos hacer la operación resta de números complejos, z1 menos z2, en vez de sumar, restamos sus partes reales y sus partes imaginarias. Esa sería la operación de números complejos. La segunda operación podemos decir, si multiplicamos un escalar por un número complejo, producto de un escalar de un número real, llamaremos número real por un número complejo. Vamos a tomar un número real, sea n un número real y z1 llamaremos a1 más imaginario b1. Si multiplicamos n por z1, n por a1 más imaginario b1. Como los a1, b1 son números reales, entonces se distribuye este producto, n veces a1 más imaginario n veces b1. Y el número es nuevamente un número complejo. Acá debemos indicar, este número, este escalar que estamos tomando, el número real, puede ser también en su caso un número complejo, pero para eso necesitamos ver un poquito las operaciones con números complejos. Es decir, fundamentalmente el producto de números complejos. Producto de números complejos. Vamos a multiplicar estos dos números. Z1, que es A1 más imaginario B1, Z2, A2 más imaginario B2. El producto Z1 por Z2 va a ser el producto usual de números, ¿no? A1 por A2 más A1 por imaginario B2, entonces el símbolo I lo sacamos, A1 B2 más imaginario B1 por A2, eso es, sacamos I, A2 por B1 y más imaginario B1 por imaginario B2, imaginario al cuadrado B1, B2. Pero acabamos de ver que por definición imaginario al cuadrado es igual a menos 1, o sea, esto es igual a menos 1. Asociando los números puramente reales, que serían A1, A2, A1, A2, y el otro puramente real menos B1, B2. Y los números afectados por el símbolo I. Factorizando I, vamos a tener A1, B2 menos A2 o más A2, B1. Bueno, los A's, los B's son números reales. Aquí hay producto, resta de números reales, suma de números reales. El resultado es nuevamente un número complejo. Antes de pasar a la división de números complejos, existe un número complejo que se llama el conjugado complejo. El conjugado complejo. Si tomamos un número complejo cualquiera, z a más imaginario b, es el que tenemos representado en forma gráfica. El conjugado complejo se define de la siguiente manera, con una barrita encima,
y no es nada más que cambiarle el signo a la parte imaginaria, es decir, A menos imaginario B. Si representamos en el plano complejo, A es la parte real menos B. En la intersección es que vamos a encontrar el número conjugado complejo, que lo estamos llamando como Z con una básica, el par ordenado A menos B, ¿no? Hablando así en forma más amigable, es como si pusiéramos un espejo acá que se refleja de arriba a abajo, ¿no? ¿Qué particularidad tiene este número conjugado complejo? Si multiplicamos el número por el conjugado complejo, ¿qué es lo que vamos a tener? A por A al cuadrado, más o menos imaginario A por B, menos imaginario A por B, más imaginario B por A, más imaginario A por B, y más con menos a menos, imaginario al cuadrado, B al cuadrado. Pero imaginario al cuadrado, por definición, hemos visto que vale menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener luego? Asociando las partes reales a las partes imaginarias, parte real a cuadrado y menos con menos da más b cuadrado. Menos imaginario a por b más imaginario a por b, más 0 por imaginario. ¿Qué es lo que obtenemos básicamente? A cuadrado más b cuadrado. Si en el vector en el número complejo z, aplicamos Pitágoras, ¿qué nos dice? El cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, z al cuadrado, podemos decir, es a cuadrado más b cuadrado. Pero, ¿qué z estamos tomando? En magnitud, o sea, el módulo, el tamaño del vector. De ahí podemos decir el producto de z por z conjugado complejo es el tamaño del vector complejo elevado al cuadrado, el módulo. O, en otras palabras, el módulo del número complejo es la raíz cuadrada de z por z conjugado complejo. Bien, con este número conjugado complejo especial, podemos ir luego ahora a la división de números complejos. División de números complejos. Tomaremos dos números complejos, Z1, A1 más imaginario B1 y Z2, A2 más imaginario B2. Queremos dividir estos dos números, Z1 entre Z2. Si dividimos miembro a miembro, Z1 sobre Z2, A1 más imaginario B1, dividido entre A2 más imaginario B2. Bien, el objetivo es lograr de la división otro número complejo, o sea, el denominador debe ser un número real. Para que esto suceda, voy a multiplicar numerador y denominador por el conjugado complejo del denominador, es decir, A2 menos imaginario B2, dividido entre A2 menos imaginario B2. Bien, multiplicamos y dividimos por una misma cantidad, no afectamos absolutamente nada a nuestra expresión. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? En el numerador
el producto de dos números complejos. Es decir, A1 multiplicando con A2, A1, A2. Más A1 por menos imaginario B2, menos imaginario A1, B2. Más imaginario B1 por A2, entonces más imaginario A2 por B1, ordenando un poquito. Más con menos, menos imaginario al cuadrado B1, B2. En el denominador, un número por su conjugado complejo. Vámonos acá. El número por su conjugado complejo, ¿qué es lo que nos da? La suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado. Entonces lo que vamos a tener, A2 al cuadrado, A2 al cuadrado, más B2 al cuadrado. Fíjense, el denominador lo hemos obtenido un número real puro. Ahora, haremos operaciones algébricas. Imaginario al cuadrado en el numerador hemos definido como menos 1. Entonces, asociamos las partes puramente reales, que serían A1, A2, A1, A2, menos con menos da más, B1, B2. Más imaginario, pongamos el positivo primero, A2B1, menos A1B2. Esto dividido entre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Lo asociaremos en un paréntesis. Ahora, desarrollemos. A1, A2 más B1, B2 dividido entre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado, más imaginario A2B1 menos A1B2 dividido entre A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Fíjense, los A's, los B's son números reales, esa combinación es otro número real. De igual manera acá, otro número real. Su parte real, su parte imaginaria. Entonces, este número pertenece a los complejos. La división de dos números complejos había sido otro número complejo. ¿Cómo hacemos la división? Lograr que el denominador sea un número real puro, multiplicando por la conjugada compleja de ese número, del denominador. Bien, esto es básicamente lo que tenemos que recordar para del manejo de los números complejos. Ahora sí, con este antecedente podemos entrar a ver los vectores en el campo complejo. Vectores en Cn. C es el símbolo que se usa para representar el campo, el conjunto de números complejos. En dimensión n. Entonces, sean, diremos, los vectores A que tenga coordenadas A1 más imaginario B1, primera coordenada. O sea, la primera coordenada es un número complejo, ¿no? La segunda coordenada, A2 más imaginario B2. Y así sucesivamente. Si tiene n coordenadas, AN más imaginario BN. Este es un vector que pertenece al campo de los complejos en dimensión n coordenadas.
Recordaremos un poquito los vectores en el campo de los reales, cómo hacíamos el manejo de ellos. Si teníamos un vector en el campo de los reales, lo voy a hacer con otro colorcito, vectores en Rn, llamábamos así, en el campo de los reales dimensión enésima. Entonces un vector en Rn era un vector que tenía coordenadas A1, A2, sucesivamente hasta A sub n, un vector que pertenece a R a la n. ¿Cómo representábamos gráficamente un vector en Rn? Si tenemos, por ejemplo, un vector en el plano en R2, el vector A, tiene dos coordenadas, A1, A2, pertenece a los reales en dimensión 2. Para representar ese vector, cada coordenada iba sobre un eje, pero esos ejes eran perpendiculares entre sí. Entonces necesitamos dos ejes de los reales perpendiculares entre sí. El eje de los reales, el eje de los reales, para representar un vector complejo. La primera coordenada sobre el primer eje y la segunda coordenada en el segundo eje. La intersección nos da el par ordenado A1, A2, que localizado al origen era el vector, o sea que tenía tamaño, dirección y sentido, el vector A. ¿No es cierto? O sea, para poder representar un vector en el plano complejo, en el plano de los reales, en R2 necesitamos dos ejes perpendiculares entre sí. Si el vector era en el espacio de tres dimensiones, el vector A, A1, A2, A3, en R3, para esto necesitábamos tres ejes de los reales perpendiculares entre sí. Aquí A1, aquí A2, aquí A3. Esto ya hemos estudiado, ¿verdad? En la intersección es que encontramos el número complejo, el vector en el campo de los reales, definido por esas coordenadas. A1, A2, A3. Localizado al origen nos da la característica del vector, tamaño, dirección y sentido. Pero tres ejes de los reales entre sí, perpendiculares entre sí. Esto es lo que quiero que tomemos en cuenta. Vectores en los reales. ¿Qué sucede con los vectores en el campo complejo? Si acabamos de decir, la primera coordenada es un número complejo, pero un número complejo había sido un vector. Entonces, un vector en el campo de los complejos, de alguna manera podemos interpretar, es un vector cuyas coordenadas además son vectores, es un vector de vectores, un vector complejo. ¿Cómo lo vamos a representar? Ahora viene lo interesante. Cada número complejo representamos en un plano complejo. Ya no en un eje, sino en un plano. Acá en vectores reales, para representar un vector de dos coordenadas, los ejes eran perpendiculares entre sí. ¿Cómo haríamos un vector de dos coordenadas en el campo complejo? Por ejemplo, el vector de coordenadas A1 más imaginario B1, primera coordenada, segunda coordenada A2 más imaginario B2. Un vector que pertenece a los complejos en dimensión 2. Ya, la primera coordenada necesitamos un plano complejo. Representemos ese plano complejo. La parte puramente real, la parte imaginaria. Ese es un plano complejo. Acá vamos a representar la primera coordenada. A1 en el eje puramente real y B1 en el eje puramente imaginario.
acá tenemos el primer vector. A este vector lo llamaremos Z1. O sea, hemos representado el vector Z1 en el plano complejo. Ahora, el vector Z2, lo llamaremos a este vector Z2. También necesitamos un plano complejo. Ese plano complejo, o bien tomamos un eje de los reales aquí y el eje imaginario lo podemos volver común, o aquí arriba. El eje de los reales dependiendo de los signos que tengan sus coordenadas. Vamos a representar A2 por acá y B2 por acá. La parte real, la parte imaginaria. En la intersección es que vamos a encontrar el vector, el número complejo Z2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo son estos planos entre sí? El plano R imaginario y el plano R imaginario son planos perpendiculares entre sí. Entonces, para poder representar un vector de dos coordenadas en el campo de los complejos, ya no necesitamos dos ejes perpendiculares entre sí, como hacíamos con los vectores reales. Ahora necesitamos dos planos complejos perpendiculares entre sí. En la composición de estos dos vectores, haremos esa composición, trasladando este vector a continuación y este a continuación. Aquí es lo que vamos a encontrar el vector A. El vector A. Vean que es un poco más complicado, ¿no? Pero es más o menos una generalización de los vectores en Rn. Entonces, para resumir, para representar un vector en el campo de los reales, de n coordenadas necesitamos n coordenadas que sean perpendiculares entre sí. Físicamente ya no lo podemos hacer, pero a través del producto escalar hemos visto que existen n ejes perpendiculares entre sí. Para representar un vector en el plano complejo de n coordenadas, necesitaríamos n planos imaginarios, n planos complejos, perpendiculares entre sí. Obviamente que es complicado, eso ya no se lo puede graficar, ¿no? Matemáticamente, pero sí vamos a suponer que existen n planos complejos perpendiculares entre sí. Bien. Las operaciones con vectores complejos.